¿Quieres invocar a un fantasma? Son para invocar ¿Invocar fantasmas? y matar a los que le tienen rencor. La película comienza en la oscuridad de un bosque. No se distinguen rostros, solo la silueta de una mujer cubierta con una capa roja. Se escucha una voz anciana y áspera realizando un ritual. Entre cánticos hipnóticos, dos mujeres recolectan bichos, serpientes, ciempiés y un escorpión. Los cánticos se intensifican a medida que la caldera comienza a temblar de manera inquietante. En un momento de tensión inevitable, la caldera se vuelca derramando un líquido oscuro y liberando a los insectos. Una de las ancianas empala al ciempiés mientras intenta escapar, mientras hace una pregunta penetrante que corta el aire. ¿Quieres despertar a los muertos? Cortamos a una semana atrás. La escena muestra la brillante luz de un gimnasio de escuela secundaria, donde está la final de un torneo de voleibol femenino. El equipo local, liderado por su capitana estrella, Busaba, se encuentra en un momento crítico. La tensión es palpable. Busaba logra anotar un punto que inclina el marcador a su favor, pero una de sus compañeras falla una recepción, provocando un visible temblor en la capitana, quien disimula su frustración con una sonrisa forzada. En el instante decisivo, Busaba consigue anotar el punto final que les otorga la victoria. La multitud estalla en júbilo. Entre la celebración, la capitana dirige su mirada hacia una de sus compañeras, Ya, y le pide que no se vaya, deseando hablar con ella en privado. El equipo regresa al vestuario, y mientras una jugadora entra, de fondo se escucha el sonido del agua corriendo en la regadera. La intriga aumenta cuando percibe una voz ahogada y un grito desesperado. Con cautela se asoma y observa a la capitana torturando a Ya, exigiendo que su familia adinerada pague una suma de dinero para liberarla. Ya suplica por su libertad, y al recibir la promesa de que su padre entregará el dinero esa misma noche, Busaba finalmente la suelta y se retira, dejando a Ya atada a las tuberías de la ducha, con el agua fría cayendo sobre su cuerpo. La compañera que había presenciado toda la escena, al notar la partida de Busaba, corre inmediatamente hacia allá para liberarla. Al día siguiente, en el salón de clases, Busaba dibuja con fuerza en su cuaderno un rostro aterrador, concentrada en cada trazo. Su compañera se le acerca y le informa que Ya no asistió a clases porque estaba enferma. Busaba duda al principio, hasta que la otra confiesa que Ya no había transferido el dinero exigido y había faltado por temor a la capitana. Determinada a solucionar la situación, Busaba anuncia que deberá llevar a Ya al entrenamiento esa misma tarde. En ese instante, Busaba arrastra a su compañera tirando de su cabello con firmeza, exigiendo explicaciones y mostrando su autoridad de manera intimidante, hasta que alguien anuncia la llegada de la profesora. Busaba suelta a su compañera y ambas se acomodan mientras la docente entra y presenta a una nueva estudiante. La joven explica que se ha mudado con su madre, quien consiguió trabajo en la ciudad. Los murmullos no tardan en llenar el aula. Varios compañeros preguntan si se trata de Jean, la capitana del equipo de voleibol que habían visto en televisión. Busaba observa la escena en silencio, visiblemente molesta, mientras su expresión revela tensión y desagrado. Se revela entonces que Jin y otra estudiante, Hong, fueron compañeras de primaria, un detalle que despierta recuerdos de viejas rivalidades, pues ambas habían sufrido bullying por parte de otra compañera. Mientras permanecen sentadas comiendo junto con el resto de las chicas, comienzan a rememorar aquellos años difíciles. Hong menciona cómo Jin en aquel entonces se enfrentó a la bully que las acosaba a ambas, defendiendo a Hong con valentía hasta lograr que aquella chica nunca más volviera a molestarlas. En un gesto de agradecimiento, Hong se ofrece a pagar la comida en honor a Jin, mientras las demás compañeras, curiosas, le preguntan si ya tiene dinero o si le habían pagado el alquiler. Jin responde afirmativamente, confirmando que todo ya estaba cubierto. Sin embargo, la calma es efímera. Busaba continúa con sus abusos frente a Jin, obligando a Hong a limpiar sus zapatos después de haber pisado excremento de perro. Más tarde, durante el entrenamiento, confronta a Ya por no haber entregado el dinero y comienza a golpearla con los balones hasta que Ya queda rendida en el suelo, llorando desconsoladamente. Todos observan impactados en silencio la escena, hasta que Jin interviene con firmeza, bloqueando un balón que estaba a punto de golpear a Ya. Con voz segura y decidida, le propone a Busaba un desafío, un partido de voleibol en el que, si Jin gana, Busaba deberá acabar con todos sus abusos y crueldades. Si Busaba gana, Jin pagará la deuda de Ya. Busaba acepta confiada, sin imaginar que terminará perdiendo y sufriendo una humillación pública. La tensión alcanza su punto máximo cuando Busaba, derrotada, intenta atacar a Jin, pero se detiene abruptamente gracias a la llegada del entrenador, quien la reprende severamente, provocando que Busaba abandone el gimnasio enfadada. Después de la contienda, Busaba se acerca a Jin y le pide hablar en privado. Se citan en un antiguo
antiguo edificio silencioso, donde el eco de sus pasos retumba entre los pasillos vacíos. Allí, Busaba le explica con tono serio que deben mantener la paz, pues su entrenador la ha amenazado con quitarle el cupo universitario si provoca más problemas. Mientras Busaba habla, Jin parece distraída, observando las paredes agrietadas y la altura del edificio. De pronto, un recuerdo la invade con fuerza. Su mente la transporta al día de primaria en que se enfrentó físicamente a la bully que la atormentaba a ella y a Hong. Revive con claridad la intensidad de la pelea, gritos, empujones y el miedo de aquel momento. En medio del forcejeo, Jin pierde el control y empuja a la bully con tal fuerza que la chica cae desde el edificio, perdiendo la vida. El recuerdo sacude a Jin por completo. Por un instante siente el mismo vértigo, el miedo y la culpa de aquel día. Respira agitadamente intentando concentrarse nuevamente en las palabras de Busaba. Poco después de la conversación, cuando Jin ya se encontraba en su habitación, se da cuenta de algo impactante. Mientras hablaba con un amigo en su ordenador, su amigo en línea, con quien había estado coqueteando, no era otro que Gon, el novio de Busaba y aquel por quien comenzaba a sentir algo. La revelación la deja paralizada, con el corazón acelerado y la mente llena de confusión. Después de ese día, al volver las clases, en medio de la tensión, Busaba le pide a Jin que la acompañe a otro lugar porque debe dar tutorías a un alumno, pero confiesa que le da miedo ir sola, especialmente después de pelearse con Gan por una infidelidad. Jin desiste al principio, pero finalmente, preocupada pero cautelosa, acepta acompañarla. Sin embargo, al llegar, se da cuenta demasiado tarde de que todo había sido una trampa. Busaba la había vendido a un grupo de hombres peligrosos. Jin, al ver cómo Busaba huía y al darse cuenta de la situación en la que se encontraba, reacciona de inmediato, saca su navaja y con determinación y rapidez se enfrenta a los atacantes. Cada movimiento es calculado, bloqueando y contraatacando con fuerza, esquivando golpes y empujones mientras lucha por su vida. La tensión alcanza su punto máximo. Los golpes y gritos retumban entre las paredes del edificio, resonando con un eco amenazante. Finalmente, Jin logra abrirse paso entre sus agresores y escapar de aquel lugar, jadeando, aterrada y cubierta de adrenalina. Tras los enfrentamientos, Jin se encuentra con Busaba en la cafetería. Jin con ira le reclama las acciones que Busaba realizó sobre ella, mientras que Busaba la ignora por completo, viéndola con aire de superioridad, mientras Jin espera que sus nuevas amigas intervengan para defenderla. Sin embargo, todas permanecen en silencio, paralizadas por el miedo, y Jin, al ver que nadie la defendió, se ve obligada a abandonar la cafetería visiblemente alterada y frustrada. Más tarde vemos a Busaba junto a su novio, Gon, en la cancha de baloncesto. Gon intenta practicar lanzamientos mientras Busaba se acerca con la intención de invitarlo a salir. Él rechaza la invitación, alegando que debe cumplir un mandado para su madre. Busaba, con tono amenazante, le advierte que si no sale con ella, debe ser porque buscará a otra mujer. Gon responde con firmeza, asegurándose que ella es la única, aunque en realidad planea encontrarse con Jin. Jin entra en la cancha, observando a Gon y dudando si acercarse para que él la vea. Finalmente decide dar un paso hacia él, pero en ese instante Busaba irrumpe, furiosa, atacando a Gon por mentirle y serle infiel. Jin se agacha rápidamente para no ser vista, pero accidentalmente provoca un ruido que llama la atención de Busaba. La pelea entre Busaba y Gon se intensifica hasta que Busaba lo apuñala, y justo en ese momento llega el entrenador para separarlos. La situación se descontrola por completo, y Busaba es expulsada inmediatamente por intento de homicidio. Poco después ocurre algo trágico. Busaba es encontrada colgada en la cancha, sin vida. Durante el funeral empiezan a suceder fenómenos inexplicables. Las amigas, Ya, Jin y Hong, ven un video que muestra a Busaba subiendo unas escaleras. El fragmento aparece en la pantalla y es retirado de inmediato para que nadie lo vea. Mientras el servicio avanza, el suelo tiembla y las luces empiezan a parpadear, mientras a lo lejos se escucha una risa inquietante. En eso, el ataúd se desprende, el féretro cae con estruendo, el cuerpo de Busaba rueda y, para horror de todos, abre los ojos. Aterradas, las chicas deciden pasar la noche juntas en casa de una de ellas, buscando seguridad en el grupo. Esa noche, una de las jóvenes sufre pesadillas horribles. Ve a Busaba acechándolas, tocando puertas y respirando desde los rincones oscuros, haciendo que la atmósfera se vuelva casi insoportable. A la mañana siguiente, en la cancha de voleibol, las chicas encuentran restos inquietantes que sugieren un ritual: velas consumidas, ceniza esparcida y símbolos extraños dibujados en el suelo. La señora de la limpieza, pálida y temblorosa, se niega a tocarlos. Con voz temerosa confiesa que ha visto cosas similares anteriormente y que alguien ha invocado a Busaba. Les advierte que la maldición tendrá efecto durante 3 días. Los 2 primeros, el espíritu sembrará caos y terror. En el tercero, según sus palabras, todos morirán.
Al principio las chicas dudan de sus afirmaciones, atribuyendo lo sucedido a la imaginación o al miedo. Sin embargo, su incredulidad se desvanece cuando durante el día una de ellas empieza a ser acechada por Busaba. Sollozando, asegura que Busaba se le apareció esa misma madrugada de forma aterradora. Ella, aterrada, le platica a sus compañeras en el baño y el miedo se instala entre ellas y la tensión crece al comprender que la amenaza es real y que cada instante cuenta en su contra. De pronto, la señora de la limpieza entra en un estado de pánico extremo. La luz se apaga de golpe y ella comienza a golpearse la cabeza contra un espejo. Con la sangre corriendo por su rostro, escribe en el vidrio una frase que paraliza a las chicas: todas morirán. Intentan huir, pero la puerta no cede. Están atrapadas. Justo en ese momento, Gun llega, logra forzar la cerradura y la salva. Salen de la escuela con el corazón acelerado y se dirigen a buscar a un chamán para pedir ayuda. El chamán las escucha con atención y les explica que el espíritu está furioso y que deben neutralizarlo antes de que termine el tercer día. Les muestra un sable sagrado y les solicita los objetos que se utilizaron en el ritual para intentar contrarrestarlo. Sin embargo, de manera inesperada y violenta, comienza a apuñalarse a sí mismo. Agonizando en el suelo con la voz entrecortada, les revela la última clave. Para deshacerse de Busaba deben destruir el objeto maldito que permitió la invocación y someter, de algún modo, a la persona que realizó el ritual. Con esas palabras moribundas, el chamán les deja la indicación que ahora deberán cumplir si quieren sobrevivir. Los estudiantes inician la búsqueda para descubrir quién invocó a Busaba. Tras analizar pistas y sospechas, llegan a dos posibles responsables: el padre de Busaba por sus conocimientos en magia negra o el entrenador debido a su relación inapropiada con ella. La tensión aumenta cuando regresan al salón y de repente Busaba aparece frente a todos. Su espíritu se manifiesta con una presencia aterradora, causando que estudiantes y la maestra entren en pánico. Todos salen corriendo del aula y se dirigen hacia la cancha, intentando reagruparse con los demás maestros y con el director. En la cancha, Jin y Gon confrontan al entrenador, acusándolo de haber realizado el ritual. Él lo niega al principio, pero súbitamente es poseído por el espíritu de Busaba. Su risa se vuelve escalofriante, resonando por todo el gimnasio, mientras revela la verdad sobre su relación inapropiada con Busaba y los abusos que cometió contra ella. En un acto de humillación y control absoluto, se baja los pantalones, exponiéndose ante los alumnos, quienes gritan y lloran aterrorizados. El director y los maestros intervienen, derribando al entrenador para intentar controlar la situación, mientras los estudiantes permanecen paralizados por el miedo. En medio del caos, observan a Busaba colgada, temblando, su presencia fantasmagórica intensificando el terror que ha sembrado en toda la escuela. La escena deja a todos con una mezcla de horror y desesperación, conscientes de que el espíritu no se detendrá hasta cumplir su venganza. Después de los terribles sucesos en la cancha, los estudiantes deciden investigar si el padre de Busaba estaba detrás de todo. Se dirigen a su casa y al entrar descubren un sinfín de objetos relacionados con la magia negra: velas consumidas, símbolos dibujados con precisión, libros antiguos y montones de fotografías de Busaba dispersas por todas partes. La evidencia deja claro que él era quien orquestaba los acontecimientos. Justo en ese instante, el padre baja al escuchar sus pasos y al verse descubierto estalla en un grito furioso y los ataca con un cuchillo. En un intento desesperado por defenderse, los estudiantes arrojan el agua impura sobre él. Durante el caos, encuentran una muñeca vudú que servía para canalizar la maldición. La destruyen con fuerza, pisándola mientras el padre intenta escapar por una ventana. Sin embargo, al romper el vudú, el techo donde estaba parado se desploma y él cae sobre una reja, muriendo empalado. Exhaustos pero aliviados, los estudiantes creen que, con la destrucción del vudú y la muerte del padre, todo había quedado atrás. Deciden entonces acudir al chamán para confirmar que su labor había sido efectiva. Lo encuentran hospitalizado, débil pero consciente, y él los felicita, asegurándoles que habían hecho un trabajo excelente. En ese momento se percatan de que marca el tercer día desde el inicio de la maldición. Jin y Gon celebran brevemente, convencidos de que finalmente todo había terminado. Sin embargo, mientras caminan, Jin pasa frente a un pequeño puesto que exhibe velas, amuletos y artefactos extraños. Intrigada, se detiene y pregunta al vendedor de qué se trata. Él le explica con calma que son objetos diseñados para alejar fantasmas y espíritus malignos, utilizados para proteger hogares de presencias oscuras. En ese instante, una expresión de desconcierto cruza el rostro de Jin. Los recuerdos de la casa del padre de Busaba vuelven a su mente con claridad. Las velas, los símbolos, los libros antiguos y las fotografías. Todo encaja de golpe. Comprende con un escalofrío que le recorre el cuerpo que aquellos objetos no eran herramientas de magia negra, sino defensas, intentos desesperados por mantener a raya a algo mucho más peligroso. El aire
aire parece volverse más denso a su alrededor. Mientras Jin asimila la verdad, la sensación de alivio que había sentido se desvanece por completo, reemplazada por un profundo temor. La amenaza no había terminado, solo estaba esperando el momento adecuado para regresar. Cuando el reloj marca las 12 del tercer día, Busaba aparece en la habitación del chamán. Su presencia es fría y burlona, susurrando con desprecio que él es un mal chamán, aunque sabe mentir bien. Con una sonrisa siniestra, espera pacientemente el momento exacto. Al dar las 12, Busaba termina con la vida del chamán de manera brutal, dejando claro que la maldición y su venganza continúan, y que nadie está a salvo de su furia. De pronto, Jin percibe un movimiento extraño y un frío intenso a su alrededor. Al voltear, descubre que Gon está siendo atacado directamente por el espíritu de Busaba dentro de su coche. La entidad lo acorrala sin piedad, empujándolo contra el interior mientras Jin corre desesperadamente hacia él, intentando intervenir. Lanza gritos y forcejea con la fuerza del espíritu, pero sus esfuerzos son inútiles. Gon queda atrapado dentro del vehículo, sin posibilidad de escapar, y pese a que Jin lucha con todas sus fuerzas, el espíritu es implacable. La tensión se vuelve insoportable mientras el tiempo parece ralentizarse, y finalmente Gon pierde la vida de manera trágica y violenta, dejando a Jin completamente devastada y aterrada. La revelación la golpea con una fuerza abrumadora. El peligro no había desaparecido y la venganza de Busaba seguía activa, más intensa y cruel que nunca. Después de la muerte de Gon, el espíritu de Busaba continúa su venganza y decide ir tras Ya. Esa noche, Ya está en su habitación enviando mensajes a sus amigas, hablándoles de todo lo ocurrido, tratando de calmarse y convencerse de que todo ha terminado. De pronto comienza a escuchar ruidos extraños cerca de la ventana. Al principio los ignora, pensando que quizá es el viento, pero los sonidos se hacen cada vez más intensos. Inquieta, se levanta de la cama y se asoma lentamente hacia la ventana. En ese momento, un coche pasa frente a su casa y las luces iluminan fugazmente la habitación, revelando en la sombra la silueta de Busaba parada afuera, mirándola fijamente. Ya queda paralizada por el miedo. La silueta empieza a acercarse cada vez más y ella retrocede aterrada. Sin darse cuenta, tropieza con el escritorio y un lápiz cae justo sobre una corriente eléctrica del suelo. De pronto, el espíritu de Busaba se lanza sobre ella. La energía eléctrica se intensifica y con un golpe de fuerza sobrenatural, el lápiz sale disparado y se le entierra directamente en el ojo. Ya grita de dolor tambaleándose mientras Busaba la sujeta por detrás, empujándola hacia la puerta. Con una voz escalofriantemente idéntica a la de Ya, Busaba empieza a gritar pidiendo ayuda, imitando desesperadamente la voz de la chica. Del otro lado de la puerta, la madre de Ya escucha los gritos y sin imaginar lo que sucede trata de abrir la puerta con desesperación. Dentro, Busaba mantiene a Ya justo frente a la puerta, sosteniéndola con una mano mientras continúa imitando su voz, rogando por ayuda. Finalmente la madre logra abrirla con fuerza, pero el golpe de la puerta impacta directamente sobre el lápiz, clavándolo aún más en el ojo de Ya, quien cae al suelo sin vida mientras su madre grita horrorizada. Mientras todo esto sucede, Jin se encuentra en la casa del padre de Busaba, buscando respuestas sobre quién está detrás de la maldición y cómo detenerla. Revisando entre papeles y documentos, encuentra un recibo de renta que le revela algo impactante. Hong está involucrada en todo. En otro lugar, Hong está con la última sobreviviente del grupo, intentando destruir la maldición. Entre lágrimas, ambas se disculpan con el espíritu de Busaba por haberla maltratado en el pasado. La tensión aumenta cuando se revela la verdad. Busaba había ido a enfrentarse con Jin después de que ésta arruinara su vida. Ambas se encuentran cara a cara y una pelea brutal se desata. Durante el enfrentamiento, Gon y Ya intentan intervenir para separarlas. Busaba, desesperada y llorando, grita que ya le han quitado todo, suplicando que no le quiten también la vida. Al ver su desesperación, ellos deciden soltarla, pero en cuanto lo hacen, ella ataca nuevamente a Jin con furia. En el forcejeo, uno de ellos empuja a Busaba con fuerza. Ella tropieza, se golpea el cuello con una barra metálica y muere instantáneamente. Pánico total. Los presentes, aterrados, deciden encubrir lo sucedido para que parezca un suicidio. Cuelgan el cuerpo de Busaba en la cancha, vistiéndola con su uniforme para que las cámaras de seguridad registren la escena como si ella se hubiera quitado la vida por su cuenta. Cuando Hong descubre la verdad de lo ocurrido, enfurece, grita fuera de sí reclamándole a su compañera por haber matado a Busaba. En su furia, le confiesa que fue ella quien la invocó, que ella quería a Busaba y que lo hizo para traerla de regreso. Llena de rabia, Hong, junto al espíritu de Busaba, mata a su compañera y cuelga también su cuerpo en la cancha, repitiendo la misma escena trágica. En ese momento llega Jin, horrorizada
paralizada por lo que ve. Le pregunta a Hong por qué está haciendo todo eso. Hong, alterada y temblando de ira, le responde que es la segunda vez que Jin le arrebata a alguien que amaba. Le revela que cuando eran niñas, la compañera que Jin maltrató en la primaria y terminó matando, también la quería, y que desde entonces siente placer al ver cómo Busaba se había vuelto esa nueva persona que abusaba de ellas incontrolablemente. Las dos comienzan a pelear violentamente, desatando toda la tensión y el odio acumulado entre ellas. Los gritos, el sonido metálico y el eco de sus pasos resuenan en el lugar, mientras cada una intenta imponerse a la otra. Ambas sacan una navaja con movimientos rápidos y desesperados, decididas a acabar con el enfrentamiento de una vez por todas. Hong empuña la misma navaja que había usado la señora del ritual al principio de la historia, aquella con la que empaló al Cien Pies, y la sostiene con fuerza, temblando entre la furia y el miedo. Jin, por su parte, se mantiene alerta con la mirada fija y el cuerpo listo para atacar o defenderse. En medio de la lucha, los movimientos se vuelven más agresivos y descontrolados. Las dos forcejean, caen al suelo, se levantan, intercambian golpes y cortes que apenas logran esquivar. Finalmente, Hong consigue apuñalar a Jin, quien suelta un grito de dolor, pero impulsada por la adrenalina y la rabia, Jin logra contraatacar con precisión. Con un movimiento rápido y certero, le corta el cuello a Hong, que cae al suelo lentamente mientras la sangre se esparce alrededor, marcando el fin del enfrentamiento. Jin queda de pie, jadeando, observando el cuerpo de su amiga y enemiga, con la mirada perdida entre el dolor y la incredulidad. Sin embargo, cuando Hong apuñala a Jin, la sangre que cae activa el sello del Cien Pies, mientras que este empieza a meterse dentro de la herida de Jin, permitiendo que el espíritu de Busaba entre en el cuerpo de Jin. La escena final muestra a Jin, ahora poseída por Busaba, viva pero con una mirada vacía y fría. Frente a ella aparece Hong, con el cuello vendado, sonriendo de una forma inquietante. La película cierra en la cafetería del colegio, en una atmósfera cargada de silencio y tensión. Jin, o más bien Busaba en su cuerpo, se sienta frente a Hong con una expresión serena pero arrogante, mientras el murmullo lejano de los estudiantes apenas rompe la quietud del lugar. Con tono altivo le dice que pisó caca de perro y que le limpie el zapato. Hong la mira durante unos segundos, con una sonrisa servicial y casi perturbadora, como si comprendiera perfectamente lo que esa orden significa. Sin decir palabras, se agacha lentamente y comienza a limpiar el zapato con sumisión, mientras Jin la observa con una mirada fría, satisfecha y distante. La cámara se aleja poco a poco, dejando ver la cafetería vacía y el contraste entre las dos figuras, bajo la luz tenue que cae desde el techo. La escena se congela en un ambiente inquietante, dejando claro que el ciclo de venganza no terminó, sino que simplemente cambió de forma, perpetuándose en una nueva y oscura dinámica de poder.